¿Cuántos creen que hoy es un día de bendición? Yo lo creo también, hermano. Tremendo. Tremenda la alabanza, hermano. Terminé cansadito como el otro día. ¿Cuántos se gozaron en la alabanza? Yo vi muchos tranquilos, sentados. Hermano, debe ser un gozo para todos nosotros. No dudo que el que estaba sentado se estaba gozando. Pero la ofrenda que nosotros damos al Señor es lo que hacemos cuando llegamos al templo. Nuestra disposición para adorar, nuestra disposición para servir, nuestra disposición para cantar, nuestra disposición para orar, para estar pendiente a la palabra. Porque si no, hermanos, no tendría sentido venir a su casa. Venimos a gozarnos, a llenarnos de Él, a aprender de Él. Yo le quiero pedir, hermanos, que pongan su rostro más serio que tengan y le digan al hermano que está al lado: donde te duermas te peñisco. Y tienen la tarea que esté pendiente todo el culto si el hermano se duerme. El día de hoy, hermanos, traemos una palabra que no es que quiero spoilear las clases que tenemos los días miércoles, pero sentí de parte de Dios que era lo que había que traer el día de hoy. Y quiero pedirles que vayamos a 1 Samuel capítulo 30. Es una palabra poderosa, una palabra tremenda. Y les pido, por favor, que se metan en la palabra, que la lean. Y no solamente lo que vamos a leer hoy, sino que ustedes en sus hogares lean los capítulos anteriores, el que viene después, para entrar en un contexto completo. Siempre es importante entender el contexto completo para saber qué era lo que el escritor nos estaba diciendo en ese momento. Es muy importante, no podemos solamente tomar un versículo y listo. El Señor nos trae versículos a colación para bendecir nuestra vida, pero en el conocimiento que nosotros debemos tener de la palabra es importante siempre leer el porqué de cada cosa. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos que todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento, ¿para qué es? Para enseñarnos a nosotros. Y es importante que nosotros aprendamos de este pueblo para que nosotros no cometamos los mismos errores. Hay un dicho que dice que nadie escarmienta por cabeza ajena, pero yo creo que sí se puede. Porque si no el Señor no nos lo hubiera dicho, que aprendiéramos de este pueblo. Amén. Y quiero pedirles que vayan en el capítulo 30, hermanos, que vayan al versículo 23. Cuando lo tienen me dan un poderoso amén. Hermanos, disculpen, les voy a pedir que vayamos al versículo 8 primero. Y dice: y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás,
y de cierto librarás a los cautivos. Gloria al Señor. Señor Jesús, Padre Celestial, en esta hora, Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos, oh Dios de la gloria, Señor, que esta palabra, Padre, cumpla el propósito en nuestra vida para el cual tú la has enviado el día de hoy, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Pon las palabras adecuadas en mis labios, Señor, para que tu pueblo salga edificado el día de hoy y reciba esta palabra, Señor, que viene de parte tuya, Dios. Porque tu palabra dice que toda la escritura es inspirada por ti y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y eso es lo que queremos nosotros día a día, que tú seas el que lleve nuestra vida de poder en poder y de gloria en gloria, y que corrija, Señor Padre, lo que muchas veces nos mantiene cautivos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Les decía, hermanos, el día de hoy nosotros vamos para el capítulo 30 en las clases que estamos dando los días miércoles. Y mientras que preparaba la clase para el día miércoles, porque toma mucho tiempo, porque hay que buscar muchas cosas, y también trataba de preparar la palabra el día de hoy, tenía como un entredicho dentro de mí, porque sentía que sabía que tenía que predicar, pero no sabía qué era tampoco. Y entendí entonces que era el capítulo que iba a dar el día miércoles. Y aquí, hermanos, David, estaba afrontando una situación muy difícil. El hombre de Dios, el ungido de Dios, el cual el Señor separó para un tiempo específico, del cual había sido profetizado desde el libro de Génesis. Él ha pasado por muchas situaciones difíciles durante toda su vida. Todos conocemos la historia de David. Sabemos por las cosas que David padeció. David fue un hombre que desde que fue un niño fue menospreciado, empezando por su padre, cuando llamó a sus hermanos y a él no lo llamó. Luego de eso, sus hermanos lo menosprecian y el pueblo de alguna forma lo menosprecia también cuando él dice que él puede vencer a un gigante. Decía que eres muy joven, ¿cómo lo vas a vencer? Nunca ha sido una guerra, ¿cómo lo puedes vencer? Pasó el tiempo y el hombre que le dio la confianza, el hombre que lo llamó y le dijo, eres como mi hijo, empezó a perseguirlo. Y dentro del corazón de David tuvo que haber habido una tristeza muy grande, porque cuando tú le sirves o cuando tú estás haciendo algo de la mejor manera y sientes que no valoran o que las cosas no están saliendo como tú pensabas que eran, cuando lo estás haciendo bien, hermanos, ojo, todo lo que nosotros sembramos lo vamos a cegar. Eso es una realidad. Pero cuando tú estás sembrando de manera correcta, pero no llega a la siega, llega un momento que tú puedes sentir desesperación, llega tristeza a nuestra vida. Vemos el caso de Jacob, que Jacob le robó la primogenitura a su hermano, y luego vemos que él se va a encontrar con su hermano en el capítulo 32 de Génesis, y él tiene un gran temor. ¿Por qué tenía temor Jacob? Porque él sabía que él había hecho mal, que él había engañado a Isaac, que él había engañado a su hermano, y el nombre de él, que en algunos significados habla de usurpador, él decía,
me llegó el tiempo en que mi hermano se va a vengar de mí. Y ese era el temor, porque Jacob sabía lo que él había hecho. Pero David decía: yo solamente he hecho lo bueno para el pueblo y para Saúl, porque él me persigue. Y una y otra vez Saúl intentó matarlo. Y pasó el tiempo, hermanos, y el profeta Gad le dice que vaya a la tierra de Judá. Pero él empezó a hacer o a actuar muchas veces como hacemos nosotros, sin consultar a Dios. Y escogemos nuestro camino. Y escogemos el lugar donde queremos estar. Y David no se fue a Judá, sino que David fue donde los filisteos, a la tierra de Gad. Y cuando llegó a la tierra de Gad, se hizo pasar por loco donde estaba el rey Aquís. Y luego de eso salió, llevó a sus padres a Moab. Y llegó un momento en que andaba por el Negev, por el desierto, por lugares fuertes, caminando, escondiéndose. Y Saúl le dijo: no te voy a matar. Y él creyó. Pero luego, de nuevo, lo persiguió. Y dice que David lo encontró y estaban todos dormidos en un sueño donde Dios los metió. Y cuando termina este sueño, David toma la lanza y toma una vasija de agua que había. Y cuando va a cierta distancia se devuelve y le dice: yo pude haberte matado. El siervo que tengo a mi lado me dijo que te matara. Le dice a Saúl. Y Saúl reconoció, volvió en sí y dijo: David, hijo mío, eres tú. Ciertamente he pecado contra ti. Pero llega un momento en que David dice: si sigo en esto, en algún momento Saúl me va a matar. Y decide irse nuevamente donde los filisteos. Cuando el Señor llamó a David, no le dijo: si no te dejas matar, te pongo como rey. El Señor lo ungió para ser rey. Pero en su corazón, en su mente, pasa lo que sucede con nosotros. El Señor nos llamó para ser reyes y sacerdotes. Pero muchas veces nuestra mente y nuestro corazón se va detrás de nuestros propios pensamientos. Y no consultamos a Jehová. Eso pasa, hermano. A mí me pasa. Y le pido al Señor que me ayude para que cada vez que yo tomo una decisión importante en mi vida, primero lo considere a Él, para que Él sea el que guíe mi caminar. Y el Señor hoy nos dice a nosotros que primero, antes de cualquier decisión, lo consultemos a Él. David fue a este lugar y se sentía tranquilo porque llegó a una tierra que se llama Siclac. Y en Siclac era territorio de Judá. O sea que al final igual el Señor lo llevó donde lo quería llevar. Aquí se le dio esta tierra para que él viviera. Y dice que David, mientras que estaba en ese lugar, en vez de servirle a Aquís, le servía al pueblo de Israel. Porque dice que él iba y merodeaba por la zona y mataba amalecitas y mataba a la gente que andaba por ahí merodeando al pueblo de Judá. Pero los mataba a todos para que nadie fuera y le dijera a Aquís lo que estaba pasando. Y aquí le preguntaba: ¿qué hiciste hoy? Ataqué Judá, ataqué los territorios. Y aquí contento porque decía: este me está sirviendo. El pueblo de Judá, el pueblo de Israel lo tiene que odiar. Pero David en su corazón, aunque sabía que por causa de este pueblo él ya no podía adorar a Dios, porque él dice en algún momento: por causa de ellos yo no puedo adorar a mi Dios, porque no hay un tabernáculo donde yo me pueda acercar. Había un deseo de servirle al Señor, de
inclinarse ante su presencia, pero lo único que veía era ídolos diferentes. Por eso es que yo les decía al inicio, es un privilegio estar aquí. Démosle gracias al Señor, porque muchas personas están en sus camas, postradas con ganas de ir al templo a servirle y no pueden. Y está la adoración, y está el servicio, y en vez de levantarlo, y en vez de aplaudirle, y en vez de adorarle, y en vez de servirle, porque no es a ninguno de los que está aquí adelante, es a Él. Muchas veces nos sentimos como que ya esa canción me la sé. Le pusimos una televisión, hermano, ahora para que canten. El hermano Glenn puso su televisor para que la gente dice que cante. Son los esfuerzos que hace la iglesia día a día. ¿Para beneficio de quién? De nosotros. Porque cuando cantan una canción que no sabemos, hermano, quedamos en el aire. Pero gloria a Dios, la hermana Glenda cantó una al inicio. Yo no me la sabía, pero yo la canté. Gloria al Señor por eso. Y me gocé porque tiene una letra tremenda. Y ella cantaba y decía que como Pablo y Silas te adoraron y las cadenas le fueron quitadas. Entonces la clave para que las cadenas sean quitadas es la adoración. Y si Dios nos está dando la oportunidad de adorarle, ¿por qué no lo hacemos? Muchas veces, hermanos, estamos tranquilos. Y usted disculpe, yo no estoy llamando la atención ni estoy criticando la forma de orar de cada uno. Yo lo que digo es que hay veces que el Señor nos estremece y nos dice que estamos haciendo mal y debemos corregir. Y este hombre, después que Aquisle de esta ciudad de Ciclac tenía su familia, tenía sus esposas, tenía sus hijos en este lugar, y adivinen, hermanos, aparentemente había paz. Lo que él había pensado de que ya Saúl no lo iba a perseguir más estaba aconteciendo. Él estaba tranquilo ya donde estaba. Y dice que Aquís y los filisteos deciden ir a la batalla contra Saúl y contra el pueblo de Israel. Y cuando deciden ir a la batalla, en el capítulo 28 vemos la decisión que toma Saúl al consultar una divina. Pero el pueblo filisteo, los otros 4 reyes de las 5 ciudades más importantes, le dicen a Aquís: a este hombre no lo vamos a llevar para allá, porque este hombre, por congraciarse con su rey, es capaz de matarnos a nosotros. Ellos conocían la calidad, ellos conocían quién era David, el tipo de guerrero que era este hombre, y pudieron entender que David no iba a pelear para ellos, que David le servía al pueblo de Israel y por ende servía a su Dios. Cuando aquí llega donde David le dice y jura por Jehová. ¿Por qué jura por Jehová si ellos tenían muchos dioses? Porque él sabía que David, la única manera que le creyera era que jurara por su Dios. Él no creía en ningún dios de ellos, ni en Baal, ni en Dagón, ni en Astarot, ni en ninguno de sus dioses. Y este rey fue y le juró por Jehová y le dijo: has hecho lo bueno delante de mí, vete. Y David quería ir a la batalla, porque en su corazón decía: a lo mejor cuando llegamos a la batalla, yo voy a ayudar a Israel. Tengo la manera de cómo ayudarlo. Pareciera que él estaba con los filisteos, pero cuando vemos el capítulo anterior y vemos que David no mataba al pueblo de Israel, sino que mataba a sus enemigos, nos damos cuenta de que él siempre tuvo su corazón con Israel y con Dios. Y cuando David se devuelve a Ciclac, que es la palabra que vamos a dar el día de hoy, esta es la introducción, hermano, no se asusten, estamos comenzando. En el capítulo 30 vemos que entonces
se encuentra con una ciudad destruida, donde solamente quedaban cenizas y su familia no estaba. Y la familia de los que le acompañaban a él ya no estaba. Y dice la palabra en el versículo 2: y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino que se les había llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Fue una angustia tremenda. Ellos pensaron que habían encontrado paz en ese lugar, pero vino un momento en el que desapareció esa paz. Pero qué extraño, porque yo sé que el que cuida mi casa es Jehová. Pudo haber pensado David, pudo haber pensado los hombres que estaban con él, que se encontraron en una cueva y le creyeron en la profecía que había sido puesta sobre él y caminaron con él. Hombres, hermanos, que dicen que estaban endeudados, hombres que estaban llenos de problemas, y empezaron a ver victoria tras victoria en la que David los llevaba. Vieron cómo David, el Señor ponía en su mano a Saúl, y entendían que en David había un llamado. Pero estos mismos hombres, a ver lo que estaba pasando, dice que decidieron o pensaron en su corazón apedrearlo. Los mismos hombres por los cuales él había peleado, los mismos hombres por los cuales él había trabajado, les había enseñado, había caminado con ellos, los había llevado a un lugar seguro, ahora habían decidido en su corazón apedrearlo. Y cuando habían decidido apedrearlo, hermano, era para matarlo. Y muchas veces en los momentos de angustia, en los momentos que no sabemos qué hacer, nos llenamos de dolor y permitimos que ese dolor ciegue nuestra mirada, ciegue nuestro corazón, ciegue nuestra mente, y nos olvidamos a quién tenemos que recurrir. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Pero se nos olvida. Hermano, yo siempre me acuerdo de ese salmo porque la pastora lo cantaba mucho con un himnario cuando estábamos en Guinea. Yo era un niño y me acuerdo hasta el tono de cómo lo cantaba. No lo canto porque no sé cantar. Pero se nos olvida quién es el que cuida nuestra vida en los momentos de angustia. Pedro, en el momento de angustia, en el momento en que vio la tormenta a su alrededor, empezó a hundirse, teniendo al maestro enfrente. Jacob, cuando vio que Saúl venía en camino, no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces eso ciega nuestra mirada y pone un velo sobre nosotros. Y ese velo lo vino y lo rompió Jesús en una cruz. Lo que nos impedía acercarnos al trono de la gracia, el Señor vino y lo rompió. Y hoy en día estamos construyendo muros para no acercarnos a Él. Y el Señor nos dice: ya yo los rompí, ¿por qué los construyen nuevamente? Si yo te estoy dando libertad para acercarte a mí. Y a veces decimos: yo
yo necesito que alguien ore por mí. Y está bien que usted pida oración, pero ¿qué le impide acercarse usted al trono de la gracia? No está mal que usted esté aquí en la iglesia y usted le diga: hermano Glenn, ¿puede orar por mí? No está mal. Lo que está mal es que usted le diga que oren por usted y usted se va y usted no ora. Lo que está mal es que usted esté en su casa y usted no ore. Es que yo necesito que otro ore. ¿Por qué? Si el Señor nos dio libertad a todos, cuando vinimos a los pies de Él hizo nuevas todas las cosas. Él transformó nuestra vida y nos cambió para siempre. ¿Por qué insistimos en poner velos que nos impiden acercarnos a Él? Y estos hombres pusieron la ira por delante. Por tu culpa. Por tu culpa. Y es triste, hermanos, cuando usted hace mucho y al final tú eres el culpable. Ustedes se imaginan, hermanos, vamos a poner un ejemplo. La líder de nosotros es nuestra pastora, la que ha orado por nosotros, la que en los momentos difíciles ha estado con nosotros. En los momentos más difíciles de la vida, yo creo, de mi vida, yo he tenido que hablar con ella. Y ella ha orado por mí, por mi familia. Y que en el momento de dificultad, en vez de apoyarla, lo que dijo es: vamos a apedrearla, porque ella tiene la culpa. ¿Por qué? Porque me dejé nublar. Porque el problema pudo más que yo. Pero yo me gozo porque David era un hombre diferente. Saúl, en el momento de angustia, dice que se acercó a Dios por medio de los profetas. No sé qué profeta había con él, porque él había matado un pocotón de profetas. Era un hombre que tomó una y otra vez malas decisiones. Samuel le dijo: me vas a esperar para ofrecer el sacrificio. Y él, al ver que el pueblo se iba, decidió ofrecer el sacrificio. Grave error. Fue desechado por el Señor. Luego, al ver a los filisteos y ver este ejército enorme, decide consultar una divina. Algo que Dios había despreciado. Algo que el Señor en Levítico, en Deuteronomio, en Éxodo había dicho: no lo hagan porque es una abominación. Pero la desesperación lo llevó a eso. Como hoy en día la gente dice: yo voy a comprar un billetito porque yo estoy un poquito desesperado, y de repente le pego. Y en vez de acercarnos a Dios y decirle: Señor, tú conoces mi necesidad y yo sé que tú eres suficiente para suplirla, buscamos nuestra forma de hacer las cosas y decimos: bueno, el Señor lo puede hacer. Y buscamos la manera siempre de actuar a nuestra manera cuando no estamos enfocados en Dios. Y Saúl en Crónicas dice que por causa de él consultar una divina fue muerto. Pero David iba a hacer una transición en este momento. David había recibido una promesa para ser rey y habían pasado muchas situaciones en su vida, muchas dificultades en su vida, y por momentos decimos: Señor, ¿dónde está la promesa que tú me prometiste? Porque yo lo único que veo es dificultad y angustia, porque yo lo único que veo es persecución. Pero en el momento más difícil, en este momento en el que iba a ser hasta apedreado, David no escuchó lo que decían los que estaban a su alrededor. El Señor dio una palabra para esta iglesia y decía que venía un tiempo de respuesta. Pero para que haya respuesta, usted tiene que preguntar.
David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod para consultar a Dios. David en el momento más difícil dijo: yo necesito la presencia de Dios en mi vida. Yo necesito consultar a Dios. Yo necesito que mi vida sea guiada por Él. Y es lo que nosotros debemos hacer cuando viene la angustia. Dejar de estar llorando. Dejar de estar dando muchas veces hasta lástima. Acercarnos a Dios, donde en Él encontramos oportuno socorro. Y cuando nos acercamos a Él, dice la palabra del Señor que David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré estos merodeadores. Y la respuesta del Señor, hermano, es tremenda: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto librarás a los cautivos. El Señor ha puesto en nosotros ministerios. El Señor ha puesto en nosotros promesas. Y nosotros tenemos que perseguir esas promesas. Tenemos que perseguir lo que el Señor ya nos dio. Y aunque el enemigo quiera venir como río a tomar lo que nos pertenece, nosotros le creemos a un Dios que tiene control de nuestra vida. Y lo que Él nos dio, el enemigo no nos lo puede quitar. El Señor nos dice: ciertamente lo vas a encontrar, ciertamente lo vas a buscar y ciertamente lo vas a alcanzar. Pero para que eso acontezca, hermano, tenemos que activarnos en fe. Amén. Tenemos que acercarnos a Él primeramente y Él nos va a dar las instrucciones a seguir. Gloria a Dios. Porque muchas veces vemos al enemigo demasiado grande. Y el Señor dice: confía en mí. Y dice que David se llenó de fuerza y decidió ir a perseguir, decidió ir a buscar lo que estos amalecitas habían tomado. Estos amalecitas representan al mismo enemigo. Estos amalecitas intentaron interferir en el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y el Señor le da una instrucción a Saúl y le dice: destrúyelos a todos. Y Saúl no lo hizo y fue desechado por desobediente. Pero ahora el Señor le va a dar esta tarea a este hombre de él, a un hombre conforme a su corazón, un hombre que lo amaba a él por encima de cualquier cosa, un hombre que estaba dispuesto a morir de ser necesario en el servicio al Señor. Para que nosotros podamos ser tomados en cuenta, es necesario que tengamos la disposición de morir de ser necesario sirviéndole a Él. Amén. ¿Cuánto estamos dispuestos a servirle de esa manera? Hermanos, hoy en día no tenemos batallas carnales, pero sí espirituales. Y esas espirituales las vamos a vivir hasta el día que nos toque partir con Él. Y van a venir ataques, y van a venir acechanzas, y van a venir luchas sobre nosotros, y van a venir enfermedades. El apóstol Pablo fue testigo de eso. Y él decía que había clamado al Señor para que le quitara ese aguijón de su carne. El apóstol Pablo había sido latigueado 39 veces, 5 veces 39 veces, porque era prohibido las 40, si no le eran las 40. Y él aún así, en esa condición, él decía: pero yo soy más que vencedor. ¿Por qué soy más que vencedor? Porque yo sé que mi galardón no es de este mundo. Mi galardón es eterno. Esto se acaba, pero lo que viene no se acaba. Para que esto acontezca, hermanos, para que David fuera transformado. David era un siervo, pero cuando David se acerca al Señor, el Señor le da una instrucción, porque
Porque ya no iba a ser más siervo, ahora iba a ser un rey. Porque ya iba a morir Saúl. El tiempo de angustia se había acabado. Ahora él iba a tomar la posición y la promesa que Dios le había dado. Pero para poder que esa promesa se cumpla en nuestra vida, es necesario que seamos transformados. El apóstol Pablo, cuando era Saulo, dice que iba caminando, y en el capítulo 9 del libro de los Hechos vemos que él iba a perseguir la iglesia, y en un momento se encuentra con Jesús, y cuando él se cae dice que quedó ciego, porque así estaba su condición natural. Él era un hombre ciego, y todo el que está sin Cristo está ciego. Y el Señor envía a Ananías, y cuando envía a Ananías dice que unas escamas cayeron de sus ojos. El viejo hombre había sido mudado, ya no iba a ser más Saúl, ahora se llamaría Pablo. Jacob tenía temor porque Saúl lo quería matar, y dice que se separó y se fue aparte. Y cuando estaba aparte, dice la palabra del Señor que peleó como un ángel. Y cuando ya rayaba el alba, dice que el ángel le tocó la coyuntura del muslo y se le salió. ¿Usted se imagina el dolor? Tremendo. Pero él dijo: yo no te suelto si no me bendices. Yo no te suelto, Señor. Yo quiero lo que tú tienes para mí. Aleluya. Y dice que le fue transformado de un usurpador a un hombre que peleaba por Dios. Le cambiaron el nombre por Israel. Aleluya. Porque cuando somos mudados, Gloria a tu nombre, Jesús. somos transformados, Aleluya. vamos a actuar de una manera diferente. No vamos a ser los mismos. Aleluya. No podemos ser los mismos. Gloria a Dios. Aleluya. David, esta dificultad, esta situación de angustia, que para muchos era algo terrible y donde no había esperanza, el Señor lo usó para levantarlo y llevarlo a una posición más importante. Gloria a Dios. Jamás el Señor, hermanos, lo va a llevar a otra posición sin primero usted atraviese una enseñanza. Gloria a Dios. La Biblia nos habla de pruebas. Las pruebas son para eso, para sacar lo mejor de nosotros, para que podamos aprender, y cuando llegue el cumplimiento de lo que el Señor tiene preparado para nosotros, entonces nosotros sepamos apreciar, sepamos valorar y sepamos entender que el que nos dio todo lo que tenemos ha sido Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto tiempo caminaron las hermanas? Hoy tienen un templo y ellas lo aman. ¿Por qué? Porque saben lo que es caminar de aquí para allá. Si nosotros le compramos todo lo que quieren nuestros hijos, no está mal, hermano. El que puede comprarlo, cómprelo. Pero si le damos todo, a veces como que no le enseñamos el valor de cada cosa. Y el muchacho cree, tú le das el juguete, está bonito, no sé qué, juega porque está contento, y al rato te lo quiero vaya. Y si lo hace perdido, mi papá me compra otro, mi mamá me compra otro, mi abuelito me compra otro. No es malo que usted siempre trate de dar más por sus hijos, pero tiene que enseñarle el valor de cada cosa. Y si nosotros como padres lo hacemos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Él nos enseña día a día. Si usted está atravesando por una tribulación, no se lamente, dele gracias al Señor y dígale: Señor, aunque yo no entienda por qué estoy pasando por esto, yo te creo a ti. Y yo sé que algo me estás enseñando, y algo, y lo mejor lo vas a sacar de esto.
Dice la palabra que después de esto David los persiguió y se encontró un egipcio que estaba casi muerto. Y él los llevó donde estaban los amalecitas, que estaban disfrutando, porque el enemigo disfruta del botín. El enemigo, hermanos, él está contento cuando él hace que usted desista de lo que Dios ha puesto en usted. A veces decimos, ya no voy más. Esa iglesia, no quiero saber de esa iglesia. ¿Y usted cree que usted le hace un daño a Satanás así? Se hace un daño a usted mismo. Y el enemigo está contento. Dice que estaban en los valles, reídos, contentos. Yo les invito a que sigan en la lectura. Yo sigo hablando, hermano. Ellos estaban felices por el botín, por lo que habían tomado no solamente de Judá, de Siclac, sino lo que habían tomado de los diferentes lugares donde ellos habían ido a saquear. Y mientras David los perseguía, dice que 200 se quedaron en un arroyo. No pudieron seguir. Y esos 200 que no pudieron seguir, después igual recibieron la bendición. Porque hay momentos en que el hermano que está al lado suyo no va a poder seguirle el paso, pero usted tiene que entender y saber de que ese hermano usted no lo puede dejar solo. Y usted, donde quiera que usted esté, usted clama por él. Hay veces que decimos, mira, ve el flojo, no pasó el arroyo. ¿Y si no sabía nadar? ¿Cómo lo pasaba? Y creemos que todo el mundo va a tener nuestra capacidad, o el otro piensa que todos tenemos la misma capacidad, y no es así. Uno vamos más suave, otro vamos más rápido. Y David en ese momento le dice, ok, quédense ustedes, nosotros vamos. Y dice que fueron y recuperaron todo. Y dice que tuvieron de día y de noche peleando y vencieron. Se cumplió lo que Dios le prometió. Pero para que se cumpliera lo que Dios le prometió, ellos tuvieron que pelear. El Señor nos dio la promesa y el Señor nos dará la respuesta. Pero en medio de eso tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Porque ellos llegaron y el Señor los pudo haber matado a todos, y cuando llegaron nomás recogían y se iban. Pero ellos tuvieron que ir y pelear. Dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo aguantan. La pelea es peleando, hermano. La pelea es peleando. Nosotros no podemos escudarnos en el temor, porque el Señor no nos dio espíritu de temor. No podemos vivir con ese temor dentro de nosotros a la hora de servirle al Señor. En nuestro día a día, en nuestro trabajo, nosotros tenemos que estar claros en lo que Dios ha depositado en nosotros, que somos cabeza y no cola. Que Él es el que nos sustenta, que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Nosotros tenemos la de ganar, hermanos, y ganar no necesariamente siempre lograr nuestros objetivos. Dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Eso incluye las derrotas. Porque a veces vemos las derrotas y decimos, ahí no está Dios. Si David hubiera enfocado en las cenizas que habían en Siclac, no hubiera consultado a Dios. Pero donde David vio las cenizas y los demás veían era pestilencia y destrucción, David dijo, aunque yo vea ceniza, yo voy a buscar la presencia de mi Dios, porque Él me dará la respuesta para yo salir adelante. Y dice la palabra del Señor que estos hombres recuperaron todo. Aleluya. Y qué bueno es Dios.
que nosotros, cuando creemos haber perdido todo, cuando muchas veces decimos no tengo trabajo, cuando muchas veces creemos que perdí mi casa, que perdí un hijo, que perdí un padre, que perdí un ministerio, la palabra dice: lo que tu padre y tu madre te dejasen, todo Jehová te recogerá. Que aunque muchas veces nosotros creemos que hemos perdido todo y nos sintamos solos, el Señor está listo para abrazarnos y mostrarnos algo mejor. La ciudad donde David estaba, que era Siclag, estaba destruida, pero el Señor tenía un reino preparado para él. Cuando usted vea destruido, cuando usted vea destrucción, cuando usted crea que lo que está alrededor suyo, las cosas no andan bien, el Señor tiene preparado algo mejor. Tiene que creerlo. La palabra dice, hermanos, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque usted no lo vea, usted tiene que creer. Y dice la palabra también que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que para poder que las cosas acontezcan en su vida, tiene que tener una fe genuina. No una fe de que cuando yo veo esta bocina, yo digo, la bocina existe. Yo aunque no la vea, yo sé que existe. Este templo se construyó de esa manera. Aunque no lo veíamos, aunque muchos decían, yo tan loco, aquí está el templo del Señor. Porque se hizo con fe. La vida de cada uno de nosotros, yo estoy seguro que si yo doy el micrófono a cada uno tiene un testimonio de algo que ha sucedido en su vida, de que cuando no veías le creíste al Señor y el Señor te respondió. Este es un año de respuesta de parte del Señor. Tienes que creer para que el Señor cumpla lo que prometió para tu vida. ¿Saben qué es lo mejor, hermanos? Que dice la palabra que no solamente recuperaron lo que les habían quitado, sino que sobró todavía para repartir a las diferentes ciudades. Dice que le enviaban a los ancianos. Quiere decir que lo que tú no tienes hoy, mañana te va a sobrar para que tú puedas bendecir a otros. Quiere decir que lo que el Señor te va a dar es mucho más grande de lo que tú tenías. Pero para que eso acontezca es necesario creerle al Señor. Gracias, Señor Padre, en esta hora, Dios. Gracias por tu palabra, Jesús. Yo le pido, hermano, que el que cree en esa palabra se levante y ponga su mano en alto y clame con fe, pidiéndole al Señor que sea Él el que le muestre el camino a seguir. Padre, en esta hora, oh Dios, te damos gracias por tu palabra, Jesús. Clamamos a ti, Señor Padre, porque en ti encontramos oportuno socorro. Te damos gracias, oh Dios Padre, porque tú has sido bueno con nosotros. Y aunque muchas veces, Señor, nosotros, Dios, nos dejamos llevar por el día a día, por la angustia, por las situaciones que vienen a nuestra vida, Señor, tú hoy nos hablas en tu palabra, Señor, que tenemos que acercarnos a ti, que tenemos que buscar tu presencia, que por medio de ti, Señor Padre, nosotros encontraremos el camino a seguir. Y lo que no veamos enfrente, lo que muchas veces creemos que ya se perdió, Señor, tú vas a restaurarlo en nosotros, Dios. Tú viniste a rescatar lo que se había perdido, que éramos nosotros. ¿Cuánto más, Señor, tú no quieres que tu pueblo ande en bendición? Que tu pueblo, Señor, se conecte a ti en todo tiempo. No solamente cuando viene a la iglesia, sino en sus hogares, sino en su día a día. Y que entienda que sin ti nada podemos hacer. Gracias, Padre, del
Amén. Y amén.